Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sandra Ramírez. Soy estudiante de tercer semestre del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Bogotá. Estoy cursando la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo y voy a contarles sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo. Los hitos históricos son acontecimientos que causaron impacto en la sociedad. Lo primero que podemos ver es que aparecieron etiquetas donde se decía que había personas o poblaciones que eran superiores y personas y poblaciones inferiores, que los superiores dominaban a los inferiores y que de esta forma entonces comenzó a verse afectada la sociedad por estas etiquetas. En el siglo XVI es la época del descubrimiento y comenzaron a clasificarse entonces entre ricos y pobres y a segregar en las naciones como países civilizados y países bárbaros. Después vemos en 1494 el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Es donde se repartieron zonas de navegación y así entonces como que cruzaron una línea paralela donde ellos podían conquistar el nuevo mundo y no interferir como entre los propósitos de conquista entre el uno y el otro, dando paso estos acontecimientos a la época de la colonia. Luego viene el acontecimiento de la Revolución Industrial, debido a que los países con mayor desarrollo comenzaron a transformar materias primas y esto obviamente hizo que cada una de las naciones que estaba dentro de este proceso de transformación de las materias primas entraran a tener mayor uso de tecnología, de mano de obra, las fábricas, el propósito de ellos era poder vender esas materias primas transformadas a los países de las periferias donde ellos obligaban a que adquirieran esos productos que habían transformado a través de las nuevas tecnologías. Luego en 1919 pasamos a ver el Tratado de Versalles, que en sí es un acuerdo de paz entre más de 50 países que vino a dar fin a la Primera Guerra Mundial, donde se estaba librando una batalla entre Alemania y los países aliados. En 1949 empieza la era del desarrollo, que plantea que existan más oportunidades tanto económicas como culturales para los países menos desarrollados o menos favorecidos, para que aumenten sus niveles, como había dicho anteriormente, económicos y culturales y se puedan asemejar más al modelo de nación o de país de la parte occidental. El presidente Truman, a través de su discurso, como que planteó la idea y comenzó a hacer que existieran los llamados países desarrollados y subdesarrollados. En 1960 pasamos a ver entonces una teoría planteada por Rostow, que es la teoría del despegue. Es donde se habla de que todos los países deben pasar por unas etapas o deberían cumplir de alguna forma ciertos requisitos para poder como avanzar en todos sus ámbitos. Esas etapas para alcanzar el desarrollo son la alta productividad agrícola, la existencia de mercados y la estabilidad política para generar unas políticas mejores para el desarrollo. El que tengan estas tres características los llevaría a despegar en un tiempo de 20 a 30 años para lograr la industrialización acelerada y progresiva de los países. Y ya para pasar más al tema de la actualidad, pues vemos el mercado total, el planteamiento del mercado total, que es donde todo se puede comprar, todo se puede vender. Entonces se comienza a hablar de la privatización de las empresas públicas, donde las personas menos favorecidas pierden beneficios que han sido planteados cuando tienen el acceso a las empresas que son subsidiadas o que son mantenidas de alguna forma por el gobierno.
Entonces, el Banco Mundial ha ilustrado en muchas ocasiones en este nuevo siglo, en esta nueva época, la diferencia, la desigualdad social, la falta de equidad y esa gran brecha que hay entre los que son llamados ricos y los pobres y en la diferencia que hay en el poder adquisitivo. Entonces, estos son como los hitos más importantes, pero que también dan lugar o dan paso para poder hablar de las encíclicas o de las cartas de los papas. Y yo quisiera hacer una aclaración en este punto, y es que voy a querer tratar el tema del Laudato Si o de la encíclica del cuidado de la casa común del Papa Francisco. Él nos habla de eso, él nos habla de la desigualdad, de la falta de cuidado de nosotros mismos hacia la sociedad, hacia nuestra casa común que es la tierra. No es algo que vaya, donde él se dirige solamente a cierto tipo de personas, sino que él habla muy cercano hacia la humanidad, hacia todas las personas, no haciendo como una diferencia entre la gente, sino refiriéndose a todos, para que todos tengamos una conciencia más amplia, no solamente del cuidado ecológico, que realmente es súper importante en este tiempo, sino también a cómo nosotros tenemos que tener un amor que es un amor social. Y ese amor social se refiere a que debemos trabajar más en ver las cualidades, las características y las cosas buenas que tiene nuestro prójimo, y no que tenemos que estar viendo su capacidad de adquirir o su cantidad de dinero o las cosas que podamos obtener a través de esas personas, sino que es un llamado a todas las personas a que aprendamos a convivir y a cuidar nuestra casa común. Por último, yo quisiera dejarlos con una frase que el Papa Francisco nombra en su Laudato Si, o lo que se refiere al cuidado de la casa común, y dice: el amor social es la clave del auténtico desarrollo. Y yo creo que esa frase del Papa Francisco define o encierra o resume de alguna forma todo lo que hemos tratado de hablar en este video, y es que todos tenemos que esforzarnos por tener y por dar más amor, y eso va a hacer que seamos mejores seres humanos y mejores habitantes de nuestra casa común. Muchas gracias.